Hombre, mujer, identidad y diferencia. En este apartado vamos a centrarnos en el ser humano como vocación de comunión del hombre y de la mujer. En apartados anteriores hemos hablado de la importancia del proceso de la personalización humana, donde aparecía el papel fundamental de la figura materna frente al hijo o la hija. La experiencia materno-filial es una concreción fundamental de la relación interpersonal de lo femenino materno con lo femenino y con lo masculino en experiencia materno-filial. Vamos a hablar de la experiencia filial y las experiencias de maternidad-paternidad. Todos somos hijos, pero no todos somos padres. La experiencia filial, con sus aspectos positivos o negativos, es universal y es lo que nos lleva a ser humanos. ¿De qué modo? Ya lo hemos explicado. Nos lleva a experimentar el amor como un don recibido y gratuito, más o menos satisfactorio, en el proceso constitutivo de la diferenciación individual, de la personalización. Recibimos amor y eso nos construye una personalidad, y desde aquí salimos a conocer el mundo en sorpresa y admiración, descubrir sus leyes y controlarlas, poniendo el mundo al servicio del hombre. Y en el mundo nos encontramos con otros seres humanos. La línea general es que vamos a amar tal y como hemos sido amados, aunque también podemos actuar sobre los dinamismos del aprendizaje, y esto nos abre nuevas posibilidades. La maternidad-paternidad son relaciones que reclaman una madurez, una capacidad de dar amor gratuita y generosamente, de cuidar y velar por el bienestar de otros. La generosidad en el amor expresa la madurez humana y capacita los procesos que la favorecen en otros seres humanos. Solamente una maternidad-paternidad que dé seguridad a los hijos permite un desarrollo saludable, una exploración y asimilación de los estímulos externos, creativa y formadora de una identidad equilibrada en el niño. El amor materno y el amor paterno son distintos y complementarios. El amor materno promueve el vínculo amoroso unitivo, mientras que el amor paterno anima la salida sin temor al exterior, que hace posible el aprendizaje en medio del mundo y la interacción con él. Se trata evidentemente de dos figuras que provienen de la experiencia primordial, pero que se convierten en roles que pueden y deben ser intercambiables, tanto mutuamente como con otras figuras que acompañan a los niños y no solo sus padres biológicos. Estas líneas fundamentales de lo masculino como experiencia y aprendizaje de relación con el mundo y de lo femenino como experiencia y aprendizaje de relación con los demás, iluminada por el amor, son los dos ejes de lo humano que están interconectados y que no vamos a perder de vista. Pero vamos a hablar ahora del hombre y de la mujer en general, de su identidad, tal y como la descubrimos en la historia y en la sociedad. Vamos a hablar de la cristalización de los roles masculino y femenino en la historia de la humanidad, en la cultura, en lo que hemos recibido, lo que hemos encontrado a nuestro alrededor. Las interpretaciones biologistas del ser humano y evolucionistas insisten en la evolución de la especie como resultado de un proceso de adaptación al medio en que vive, donde sobreviven los que se adaptan mejor y son capaces de actuar en un ambiente para buscar satisfacer sus necesidades. Actualmente la cultura y la sociedad cambian de manera acelerada, mientras que el hombre, en su diseño genético, continúa siendo el mismo de los tiempos prehistóricos. Durante miles de años, los primeros ejemplares de Homo sapiens vivían en cuevas o chozas. Los varones se agrupaban para salir a cazar y podían estar varios días fuera hasta conseguir su objetivo. Mientras tanto, las mujeres se quedaban en poblados, cuidando de la prole, recogiendo frutos de plantas o árboles cercanos. Aunque no se puede infravalorar el papel de la mujer en las culturas prehistóricas y su contribución a la subsistencia del plan, recolectando vegetales, pescando e incluso en la caza, no cabe duda de su papel fundamental en la procreación y cuidado de los vínculos sociales, fundamentales para el mantenimiento de la especie humana. No se puede negar que una base fundamental de esta infraestructura psíquica del hombre y la mujer ha prevalecido hasta el día de hoy.
Durante siglos se ha mantenido en la mayoría de las culturas y sociedades del mundo un predominio del varón sobre la mujer en la relación humana. Ello ha acompañado una visión de infravaloración de la mujer que se ha consolidado en la cultura. Aristóteles escribió que las mujeres eran hombres fallidos, mutilados. Y sus ideas han perdurado durante 2 milenios. Salvo excepciones, ha sido una constante en las grandes culturas de la humanidad, tanto occidentales como orientales. Hasta el siglo XX se aceptaba la idea de que las mujeres eran inferiores por su condición física, social, emocional e intelectual. Se podría dar muchos ejemplos, voy a dar solo uno. El psicólogo George Romanes, en el año 1887, escribió un artículo en la revista Popular Science, justificando la inferioridad femenina por el hecho del menor peso de su cerebro, unos 140 gramos menos, citando a Charles Darwin y su libro El origen del hombre. Este cerebro más pequeño era la causa de su inestabilidad emocional y su incapacidad científica. Durante siglos el discurso científico justificó en la biología las relaciones de sometimiento de la mujer y su minusvaloración. Como respuesta frente al machismo patriarcal ha surgido en los últimos tiempos las corrientes feministas para luchar por la igualdad de género como camino de liberación. Para algunas mujeres, la búsqueda de la igualdad reclama la abolición de aquellas diferencias sobre las que se ha fundamentado la desigualdad. Una de ellas es la diferencia entre el hombre y la mujer. Eliminando las diferencias, se pretende eliminar la causa de la infravaloración femenina. Se quiere favorecer su liberación y defender la igualdad y la no discriminación. Incluso algunas corrientes feministas han llevado a relativizar el valor del sexo, considerándolo como un rol social intercambiable y que puede elegirse de modo subjetivo. Y esto se ha llevado al campo de la neurociencia. A partir del año 2008, autores como Cordelia Fine denominan neurosexismo al mito de que hombres y mujeres tienen cerebros diferentes, manteniendo la persistencia de estereotipos negativos que continúan discriminando a la mujer. Pero esta línea, que identifica la diferencia con la discriminación, resulta peligrosa y deformadora. No se puede identificar ambas cosas, diferencia y discriminación. Se ha llegado a un momento de confusión con una raíz ideológica en la que, con motivo de justicia e igualdad, se oscurecen datos que son muy evidentes. No parece que sea un camino adecuado para apoyar a la mujer, y muchas corrientes feministas están tomando conciencia de ello y apoyan un feminismo de la diferencia, que justifique la igual dignidad de ambos, pero revalorizando el valor de la diferencia del hombre y de la mujer. Es evidente que uno de los pilares de la neurociencia es la plasticidad cerebral, y que aplicada a este tema nos diría que si bien los genes y las hormonas impactan en la constitución cerebral, no la determinan. De acuerdo. Durante siglos se pensó que el sexo biológico determinaba el temperamento de una persona y sus actitudes, pero hoy sabemos que esto no es siempre así. Aunque sea evidente que se trata de un factor que puede ser alterado por el ambiente, el clima y las prácticas sociales, ello no significa que no tenga ningún valor. La solución está en ampliar el modelo de lo humano, saliendo de una identidad idealizada y homogénea de lo humano que ha tendido siempre a ser masculina y patriarcal, y oprimiendo a la mujer, y llegar a un nuevo paradigma de una identidad dual y a una mutua relación en la que ambos encuentran su propio lugar diferenciado y complementario. Hay un ser humano que tiene dos géneros, masculino y femenino, en cuya unidad de interacción se realiza la riqueza y diversidad de las posibilidades de lo humano. Hay que distinguir entre sexo como categoría biológica definida por los cromosomas sexuales XX y XY, y el género, que hoy se identifica con la identificación subjetiva del individuo en relación con su sexo y su orientación sexual, donde se subraya más la dimensión social y cultural. No se puede en ningún caso obviar la dimensión biológica. No se puede negar las diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer, como no se puede dudar de sus diferencias biológicas y fisiológicas.
Las críticas al neurosexismo quedan contrarrestadas con los datos de las investigaciones con animales, encuentros transculturales y estudios de imágenes cerebrales reales que confirman diferencias de comportamiento y de cognición. Vamos a hablar, por tanto, de las diferencias del hombre y la mujer. A nivel cognitivo, se deben a la influencia de diversas hormonas que actúan sobre el desarrollo del cerebro. Las hormonas sexuales femenina, estrógeno y masculina, andrógenos, testosterona, interactúan de forma distinta con los neurotransmisores responsables del estrés y del bienestar, promoviendo conductas diversas. Ambos sexos tienen los dos tipos de hormonas en cantidades diversas. Los andrógenos condicionan la diferenciación masculina y su recepción en los hombres orienta la elección de parejas sexuales femeninas. El hombre y la mujer son distintos en su constitución física y en su función reproductora, pero también en la manera de resolver problemas intelectuales. Por tanto, existen diferencias anatómicas, diferencias hormonales y en los neurotransmisores y diferencias en el funcionamiento cerebral de los dos sexos. Vamos a hacer una clasificación de las principales diferencias físico-psíquicas entre hombres y mujeres. Cromosomas. Diferencia celular a nivel de cromosomas. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas, con un cifrado genético que contiene toda la herencia individual. Los machos y las hembras se distinguen por una diferencia. Las hembras tienen un par de cromosomas XX y en cambio los machos un par de cromosomas XY. El cromosoma Y que solo tienen los machos está presente en todas las células de su cuerpo y el cromosoma XX de la mujer también. A nivel cromosómico, todas las células de cada ser humano son sexuadas, caracterizándose su peculiar herencia genética que incluye el conjunto de todos los datos. Hemos hablado de cromosomas. El aspecto físico, el tono de voz, el vello corporal, órganos sexuales diferenciados, mayor altura, proporción muscular en el varón, mayor cantidad de grasa en las caderas de la mujer, glándulas mamarias femeninas. En la mujer es constitutiva la etapa de la menstruación, etc. Son diferencias claras a nivel físico. Hormonas distintas. En la mujer predominan algunas hormonas como el estrógeno, la progesterona y la oxitocina, que actúan en los circuitos cerebrales y se relacionan con conductas femeninas. En el varón actúan más otras hormonas como la testosterona, la vasopresina y la hormona SIM, sustancia de inhibición mulleriana. Debido a la testosterona, los hombres tienden a actitudes más agresivas y su deseo sexual se centra más en el placer físico. Sexualidad diferente. Los seres humanos tienen un impulso sexual dirigido hacia otros seres humanos, evidentemente. Los estudios de Luan Bricendine demuestran que el área cerebral peróptica medial, donde se sitúa el impulso sexual, es mayor en el hombre y actúan en él no solo para la motivación sexual, sino también en actividades de salida hacia el mundo, como valor, creatividad, iniciativa. En la conducta sexual, el hombre es más visual e instintivo, mientras que la mujer es más afectiva y relacional. Juegos preprogramados. Está demostrado que los niños tienden a jugar a juegos de movimiento, acción y competición, y las niñas tienden a juegos con muñecas o casitas. Aunque se ha intentado cambiar estas costumbres por influencia y por interacción social, no se ha conseguido. No ocurre solo a los niños humanos, también a las crías de diversos primates que no tendrían esa influencia social. No entramos en detalles en cada diferenciación, continuamos con las diferencias. Emotividad. La mujer exterioriza más sus sentimientos, el hombre tiende a interiorizarlos y ocultarlos. La mujer tiende más a la palabra, los hombres más a la acción. En las mujeres el afecto y el apego emocional puede ser más motivadoras que el sexo. Lenguaje distinto. El lenguaje masculino tiende a ser más objetivo y se refiere más al mundo exterior y al funcionamiento de las cosas. El lenguaje femenino es más subjetivo y se vincula más a los sentimientos y a las relaciones personales. Las mujeres muestran superioridad en aspectos del lenguaje como la velocidad de articulación, la fluidez y el razonamiento verbal, mientras que los hombres son superiores en pruebas no verbales como la manipulación del espacio tridimensional. Las diferencias existen desde la niñez y se acentúan en la pubertad. Y por último, diferencias de estructura y funcionamiento cerebral. Las diferencias entre ambos cerebros son significativas. Lo explicamos de manera general. El cerebro masculino es un poco mayor, aunque ello no significa mayor inteligencia.
Se orienta más a la especialización, con partes de los hemisferios cerebrales más activas enfocándose en tareas específicas. Segmenta más la información. El cerebro femenino usa los dos hemisferios más integrados y es más capaz en multitarea, con una visión de conjunto. Tiene más neuronas espejo y ello capacita más la capacidad social, la empatía emocional y tiene un mayor hipocampo, facilitando el lenguaje y la comunicación emocional, etc. Podríamos continuar por aquí, pero vamos a seguir adelante. Es evidente que todas estas diferencias pueden estar influidas también por la cultura y el ambiente social, pero no se puede olvidar la importancia de las diferencias biológicas y hormonales que están en su base. Ser hombre y ser mujer son dos maneras distintas de estar en el mundo, cuyo sentido último se descubre en la experiencia de comunión de ambos, que los enriquece y los completa mutuamente. El antropólogo holandés Frederik Buitenweg distingue dos formas de existencia que yo creo que aún hoy se pueden mantener. Dos formas de existencia en el mundo, la masculina y la femenina, que se rige por dos leyes generales distintas, la ley del trabajo y la ley del interés. La primera es masculina y tiende al conocimiento y transformación de la naturaleza, procurando medios y buscando un fin, la ley del trabajo. La segunda, la ley del interés, tiende a cuidarse de algo o de alguien con actitud de entrega o disponibilidad altruista. La primera actitud tiende más a las cosas, la segunda a las personas. Dado que el cuerpo humano es la manera de ser ante el mundo, no sería posible que el cuerpo masculino y el femenino, con sus diferencias, no estén manifestando maneras diversas de posicionarse en el mundo y ante los demás. Después de hablar de este marco general de diferencias, vamos a hacer otras consideraciones sobre lo masculino y sobre lo femenino. Vale la pena señalar que las investigaciones sobre el cerebro y el proceso de su formación señalan que todo cerebro empieza como cerebro femenino y solo a las 8 semanas de la concepción evoluciona a masculino por efecto de la testosterona que empieza a dotarlo de características especiales. Lo femenino es el desarrollo básico del ser humano, si no es afectado por las hormonas masculinas, la testosterona, que promueven la diferenciación morfológica típicamente masculina y la conducta típicamente masculina. Tanto hombres como mujeres tienen la capacidad de generar conductas masculinas o femeninas indistintamente y con diversos niveles de activación, aunque sus cerebros usen diferentes estrategias para realizarlo. Es la riqueza y la complementariedad de lo humano que se encarna en complejos procesos de desarrollo. La base fundamental y femenina de lo humano, en ausencia de los efectos masculinizadores de la testosterona, nos sugiere una base femenina que subraya en el fondo de todo ser humano lo femenino, lo cual nos recuerda la esencial relación con el principio femenino que aparece como experiencia primordial en el ser humano y en su personalización. Recordemos que la personalización está la madre con el hijo. El hijo puede ser niño o niña. La niña abandona el vientre de la madre, tiene que salir de esa simbiosis materna, para identificarse con ella y ser ella. Su futuro, su identificación le llevan a ser mujer frente al hombre. El niño, por el contrario, abandona el vientre de la madre para entregarse en una doble vertiente, su trabajo en el mundo y su vuelta a la unidad con la mujer, pero no recibiendo de ella, que era la filiación, sino entregándose a ella, que es la donación, una donación que podríamos decir esponsal. Por tanto, vemos las tres figuras, la madre, el niño y la niña, con un recorrido distinto, con un enfoque y un horizonte de realización distinto. La realización de la niña es ser mujer y la realización del niño es ser niño. Ambos tienen que salir de ese ambiente en el cual solo reciben, en el cual el amor es recibir y tienen que dar. Pero ese dar es distinto en cada uno de ellos. En la mujer es la acogida y la interacción con el hombre, y en el hombre es el trabajo en el mundo y la entrega, la donación, el camino hacia la mujer. No hay tiempo de desarrollar estos temas que son muy profundos. Margaret Mead ha valorado la diferencia del hombre y la mujer como un gran valor de la especie humana, pero mostrando cómo han sido valorados
estas diferencias de modo diverso en las distintas culturas. Por tanto, una clara diferenciación biológica puede conducir a formas diversas de valoración social e interpretación cultural. La diferenciación entre hombres y mujeres, así como ha tenido una gran influencia social, también puede ser modificada por dicha influencia social, debido a la plasticidad. Lo masculino y lo femenino están llamados a completarse y enriquecerse mutuamente, como dimensiones humanas distintas que pueden ser intercambiables. Es un error que la mujer quiera igualarse con el hombre eliminando las diferencias o rivalizando con él siguiendo las prioridades del modelo masculino. En muchos aspectos la mujer es superior. Más bien se trata de construir un modelo distinto, más integrador y complementario, en el que la mujer encuentra su lugar, que es verdaderamente un lugar privilegiado, al lado del varón y unidos ambos como expresión rica y complementaria de la diversidad de lo humano. Vamos a entrar en el último apartado de este tema, que hablamos de la diferencia, de la igualdad y la diferencia entre el ser del hombre y la mujer. Vamos a hablar de que el ser humano tiene como un diseño de confluencia masculino-femenina. El encuentro del amor humano entre el hombre y la mujer es una de las experiencias más ricas, profundas y exigentes que el ser humano puede vivir en esta vida. Y es una imagen que habita en el corazón de los hombres y de las mujeres de todas las culturas. Un poeta griego desconocido lo evocaba un siglo antes de Platón, diciendo: nada es tan delicioso, nada es tan maravilloso como dos esposos que en su vejez se aman sin que nada los haya separado jamás. En la relación hombre-mujer está la culminación de la unidad del hombre consigo mismo y con la naturaleza. Sin menospreciar el amor vivido entre personas del mismo sexo, la diversidad antropológica del ser humano masculino-femenino en el encuentro interpersonal recoge los dos ámbitos fundamentales de la diversidad de lo humano que confluyen de manera natural en la familia como célula social. Ello no menoscaba en absoluto la diversidad y riqueza de cada persona individual, sino que más bien la enmarca, y ello tiene relación con la capacidad del enriquecimiento mutuo en la relación interpersonal. El diseño biológico, fisiológico de la procreación como fruto del intercambio y unión de ambos sexos va en esta dirección, en función del bienestar, del progreso y de la supervivencia de la especie. En los últimos tiempos se ha insistido en que, a pesar de las diferencias citadas, el cerebro humano tiene unas características que unifican lo masculino y lo femenino. Vamos a interpretar este hecho. Un equipo de neurocientíficos dirigido por Daphna Joel examinaron, la antropóloga, la neurocientífica israelí, examinaron resonancias magnéticas a 1.400 individuos. Llegaron a la conclusión de que el cerebro, no más que masculino o femenino, era un mosaico de características únicas. En esta misma línea ha habido experimentos e investigaciones posteriores. Y la última, en enero de 2021, se publicó un estudio muy interesante de un grupo de investigadores de diversas universidades de Cambridge, de Queensland, de Fudan, etc., que estudiaron la conectividad neuronal de casi 10.000 personas, la mitad de hombres y la mitad de mujeres, y descubrieron que el 25% de los cerebros se identificaron como hombres, y el 25% de las mujeres, y el 25% como mujeres, y el 50%, la mayoría, mostraban un continuo andrógino de rasgos masculino-femeninos, que precisamente este último grupo tenían menos problemas de salud mental como depresión o ansiedad en comparación con los otros. Un estudio que se publicó en la revista Cortex, Cerebral Cortex. Todos revelan la imagen del cerebro humano como un gran mosaico donde se unifica lo masculino y lo femenino, aportando una gran flexibilidad cognitiva, una mejor competencia social y una salud mental más fuerte. Vale, esto se puede interpretar como que el cerebro no es ni masculino ni lo femenino, pero también se puede interpretar de otra manera, que siendo el hombre masculino y femenino, el cerebro tiende a la confluencia, con la interacción, con la mutua relación. Y es así como se puede sacar unas conclusiones muy interesantes. Podemos deducir que las indiscutibles diferencias biológicas entre lo masculino y lo femenino, con sus distintos flujos hormonales y desarrollos y desempeños diversos, confluyen en último término en la unidad de lo humano, que se fija en cada uno de los individuos como interacción mutua masculino-femenina que enriquece a ambos.
Ello permite que tanto varones como mujeres, independientemente de su concreción biológica e independientemente de los roles asumidos y de los rasgos personales, ambos pueden asumir o integrar comportamientos masculinos y femeninos según las circunstancias. Hay, por tanto, una androginia cerebral y una androginia psicológica que se relaciona con una mejor salud mental. Aunque la psicología y la neurociencia aún están en desarrollo y todavía nos aportarán en esta línea muchos elementos muy interesantes, ya podemos decir que la androginia cerebral y psicológica y su efecto beneficioso en la salud mental significan que el ser humano, independientemente de su sexo, pero sin menoscabarlo, está llamado a la confluencia de los valores masculinos y femeninos en armonía. Y tanto el ambiente familiar como educativo han de evitar los estereotipos extremos que deforman lo humano y han de fomentar la confluencia de ambas polaridades en el equilibrio de un ser humano completo. Así como la personalización humana nace de una experiencia de unidad materno-filial de la que brota una personalidad individual, la realización humana se alcanza de la unión de lo masculino y lo femenino, en la experiencia de comunión con los demás, que alcanzan en uno mismo el equilibrio de los dos principios de la diversidad de lo humano, lo masculino y lo femenino. Por tanto, el ser humano es un ser de comunión, no solo en sentido social, de armonizar las relaciones interpersonales, sino también a nivel individual, en el sentido de armonizar interiormente lo masculino y lo femenino. De ello hablaba Freud. En una personalidad más... Freud no, hablaba Jung. En una personalidad más madura y saludable, fruto de la interacción humana integrada en la integración personal. La realidad humana, por tanto, se define por una reciprocidad fundamental, la del hombre y la mujer, frente a frente. El hombre es hombre ante la mujer y la mujer es ella misma ante el hombre. Es necesario repensar la relación del hombre y la mujer. Es necesario repensar la maternidad y no solamente descubrirlo como un rol social, sino como en su núcleo, como realidad profundamente humana. Es la apertura y la disponibilidad de uno mismo que se hace don al otro para que el otro crezca, madure. Es el aprendizaje del amor. Y esto es femenino, pero también tiene que ser masculino. Es el principio que se descubre en la experiencia primordial materno-filial y que después conforma la personalidad de cada ser humano de maneras muy distintas. Es la capacidad de amar. De este modo, lo femenino está expresando la humanidad fundamental del ser en relación, que puede ser vivido y que ha de ser vivido en todas las relaciones humanas. En la pareja, en el matrimonio, en el celibato, en la amistad, en el amor apasionado, etc. En todas las realidades humanas.